Muy buenas tardes para todos. Estamos de vuelta otra vez aquí en el primer foro internacional de divulgación académica, evento creado por el libro con el propósito de contribuir con la educación a través de la socialización del conocimiento. Hasta el 14 de mayo, los espectadores podrán disfrutar de una serie de mesas temáticas protagonizadas por expertos en diferentes áreas del conocimiento. Todos ellos, todos los autores, todos los expertos que estarán acompañándonos en estas mesas son autores de libros en prestigiosas editoriales aliadas a El Libro. Los invitamos entonces a seguir esta transmisión en vivo y dejar en el chat sus preguntas, comentarios y felicitaciones para los panelistas. A esta hora les presentamos una mesa temática titulada Libros de Arte y Diseño como otra forma de conocimiento. Estarán en diálogo con nosotros tres expertas en el tema. Ellas son Silvia Verónica Ampudia, mexicana, docente e investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, doctora en diseño y comunicación de la UPB, maestra en artes visuales y licenciada en diseño gráfico, miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, México, y tiene diversas publicaciones sobre diseño y arte. Sandra Ileana Cadena Flores. Ella es mexicana, doctora. Ella es docente e investigadora de la Universidad Autónoma Ciudad de Juárez, miembro del cuerpo académico Gráfica Contemporánea, con estudios de licenciatura en diseño gráfico y maestría en diseño holístico por la misma institución y doctorada en arte y cultura por la UMSNH. Ahorita nos aclara Sandra cuál es esa universidad para quienes no la relacionan. Hortensia Mínguez García, ella es española, naturalizada o nacionalizada en México. Está hoy representando también a la Universidad Autónoma Ciudad de Juárez, igual que nuestras otras dos invitadas. Es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma Ciudad de Juárez, donde es miembro del comité editorial del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte del Consejo Editorial. Estudiosa de los libros de artística y edición experimental. Todas ellas hoy, como les dije anteriormente, están en representación de la editorial Universidad Autónoma Ciudad de Juárez. Bienvenidas. Adelante, Hortensia. Hortensia, adelante. ¿Me escuchan bien? ¿Sí me pueden escuchar bien? Bien, Hortensia. Muy bien. Ok. ¿Me permiten un segundo para poder compartir mi pantalla? Un segundo. Que aunque una haga muchas pruebas, luego nada funciona. Mientras Hortensia encuentra para compartir su pantalla, yo les recuerdo que pueden dejar sus preguntas, comentarios o felicitaciones a las expertas del día de hoy que estarán hablándonos de libros de arte y diseño como otra forma de conocimiento. Hortensia. Ok, ya veo tu pantalla, tranquila. Muy bien, me alegro. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes por su tiempo, por acompañarnos en esta sesión en el que, bueno, tanto mis compañeras, la doctora Sandra y la doctora Verónica, vamos a explicarles un poco por qué estamos hablando de los libros arte y diseño como otra forma de conocimiento. Y por supuesto, pues bueno, gracias por la invitación aquí al primer foro internacional de divulgación académica y por todo el apoyo, por supuesto, de Milena y de Eugenia, que bueno, no se ve, pero aquí está. Bien, ¿cuál es el objetivo de mi participación? Mi participación básicamente es la de invitar a los presentes, ¿no?, a reflexionar un poco acerca de un medio de comunicación, uno de los medios de comunicación más antiguos, mejor instaurados y más considerados en la historia de la humanidad, que es el libro. Sobre todo, invitarles a pensar, bueno, ¿cómo es el libro? ¿Por qué el libro es como es, ¿no? ¿Qué papel cumple en la sociedad el libro? ¿Cómo se ha venido transformando? Y especialmente, ¿cómo se ha transformado a lo largo de la última centuria
a manos del arte, porque como saben es un espacio de creación y reflexión muy experimental y que, bueno, que todo lo cuestiona, ¿no? Bueno, como saben, pues el libro es un bien material, es un medio que nos ha servido siglos como forma de comunicación y conservación del conocimiento, que además, pues bueno, a pesar de todos los cambios tecnológicos que hemos tenido, ha sobrevivido al paso del tiempo y ha sobrevivido también a muchos tipos de cultura y cada cultura pues lo ha absorbido y lo ha diseñado de maneras diferentes. El libro yo creo que ha sobrevivido muy bien porque es un medio cómodo para entablar estrategias dialógicas que sobre todo nos permite compartir el pensamiento asincrónicamente, es decir, nosotros podemos leer a otras personas que escribieron sus pensamientos en otro espacio-tiempo, en el pasado, y nos permite rescatarlo, traerlo a nuestro espacio íntimo, disfrutarlo, imaginar la vida, las cosas, ponerle rostros diferentes y sobre todo hablar incluso con nuestros propios pensamientos mientras leemos. Eso hace que el libro sea un formato muy cercano y que por lo tanto se abra a diferentes áreas de conocimiento, no solo a la artística, ¿no? El libro ha tenido muchas formas y es reflejo directo de nuestra forma de pensar, pero también de nuestros avances tecnológicos. Y hoy en día los libros son un reflejo de ello, ¿no? O sea, tenemos libros en forma de acordeón, en forma de abanico, sobre todo en Oriente. Cohabitan también los libros digitales, los libros, no sé, en formato rollo. Y también los libros intangibles son menos comunes, pero hoy en día la gente joven ya sabe que los libros intangibles son como los grandes, ¿no? Los libros sonoros, los e-libros, ¿no? Son aquellos que nos abren un mundo de interacción y de comunicación y de transmisión del conocimiento muy potente. Hace décadas, desde los años, bueno, yo creo que desde los años 90 y posteriormente en el 2009, pasaron varias crisis. ¿Y por qué digo crisis? En el 91, por ejemplo, se desplomó, como ustedes saben, la Unión Soviética e Internet pues, pasó a quedar en manos de los particulares. Y en aquel entonces se pensó, bueno, Internet se ha convertido en una gran prótesis cognitiva. Y esa gran prótesis cognitiva, nuestra gran prótesis, probablemente suprima los libros. Y entonces se declaró como la muerte, ¿no?, del libro gutenbergiano, así a grandes rasgos, y se hablaba incluso así, pues, desde una perspectiva yo creo que incluso escandalosa y profética. Luego se suavizó un poco esta idea de que el libro estaba muriendo, pero luego nació el ebook a mediados de los 90, luego en el 2009 nació el book con V, que era la fusión entre el vídeo y el libro, y todo esto nos hizo pensar durante los últimos 15 años si realmente el libro impreso iba a morir o no. Había muchos discursos al respecto, ¿no? O sea, bueno, hay que aceptar que los libros deberían de morir a lo mejor por problemas de sustentabilidad, de procesos de producción. Nos preocupaba mucho el medio ambiente, los precios, los árboles, sobre todo. Pero aún así, a pesar de todo esto, es curioso porque aunque se siguen haciendo este tipo de preguntas, el libro impreso en sí no ha muerto. Algunos libros sí se han transformado y definitivamente, pues como los grandes catálogos, las enciclopedias, bueno, esta fusión del Wikipedia, etcétera, ha dado paso a otras formas de comprender las políticas de edición y de producción de los libros. Pero antes de estos discursos es curioso porque el arte ya se había hecho este tipo de planteamientos. Ya saben, los artistas somos, yo siempre los he visto como aquellos que navegan a la deriva, ¿no? O sea, no tienen miedo a naufragar, no tienen miedo a hacerse preguntas raras, no tienen miedo a no saberlas contestar. Ellos simplemente les gusta explorar, ¿no? Explorar nuevos mundos como nuevas formas de comprender, de hacer, de ver, de vivir. Entonces yo lo que les voy a explicar un poco es cómo antes de estos discursos de que el libro iba a morir, el arte ya hablaba de que el libro no estaba muriendo. El libro, el libro a manos del arte, desde los años 70, se planteaba este tema. El libro no estaba muriendo, sino lo que estaba muriendo era nuestra manera de concebirlo, de producirlo, de dialogar con él, de pensarlo. Entonces surge en los años 70 un género artístico que es poco común, no voy a mentir, porque es bastante nuevo. Ustedes saben, escultura y pintura son grandes hitos de las bellas artes, igual que por supuesto la música, la danza, el teatro. Pero este género es un género que surge en los años 70
Y precisamente surge tomando en consideración esta premisa de que, oye, los libros es una construcción social. El concepto de libro es aquello que yo quiero que sea, porque finalmente el libro es un dispositivo que está pensado para generar un tipo de experiencias, unas experiencias legibles, ¿no? De determinadas maneras, a través de determinados códigos. Pero ¿quién me dice a mí que este libro tiene que leerse necesariamente a través de un texto? Posiblemente el libro también se pueda leer a través de las imágenes y el texto puede desaparecer por completo. ¿Quién me ha dicho a mí que el libro tiene que tener forma circular o forma cuadrangular, etcétera, etcétera? Entonces empieza a pensar al libro y a tomarlo como un medio de experimentación, separándose del diseño en general. Ustedes saben que los libros tienen la forma que tienen por cuestiones ergonómicas y también por cuestión de costos, de distribución. Son fáciles de leer, económicamente fáciles de asir, económicos de distribuir, económicos entre comillas, ¿no? Pero claro, a nadie se le ocurriría hacer un libro de 7 metros, ¿no? Porque no sería un libro práctico para leer. Pero ¿qué posibilidades creativas nos daría hacer un libro de 7 metros, ¿no? Son este tipo de preguntas las que empiezan a preguntarse el artista y empieza a repensar al libro separándose del mercado general y generando un mercado centrífugo, es decir, un mercado solo y concretamente para unas personas en determinado momento. Aquí, por ejemplo, os he hecho una pequeña síntesis de 4 imágenes donde podemos ver qué es de lo que estoy hablando. ¿Por qué los libros tienen que diseñarse de otra forma? Porque nuestra obligación como artistas es que explorar las formas de comunicarnos. ¿Qué pasa cuando un libro tiene que ser leído a través de un código secreto? Este artista, Christian Faure, creó este libro que puede leerse solo a través de un código secreto cromático en el que tú tienes que averiguar qué letra corresponde a cada color y, por ende, hacer un ejercicio lúdico muy fuerte, un juego intelectual muy fuerte para poder experimentar otra forma de leer y otra forma de comunicarse. Este es el típico libro de artista. Pero bueno, hay muchos tipos de libro de artista y en su mayoría los libros de artista también utilizan al libro como objeto, ¿no? Como objeto para resemantizarlo, para darle una connotación diferente, como si fuera una metáfora visual, en este caso una metáfora objetual. Si ustedes se fijan, este libro es un libro que pone la historia y está fraccionado por la mitad y abajo le acompaña unas palabras de su autor, Giampolo De Filippi, que dice: la historia è sempre scritta dai vincitori e quella non escrita dai vinci le manca, que viene a significar la historia siempre es escrita por los vencedores y los vencidos de la no escrita, los desaparecidos. ¿Qué nos está diciendo este autor? Este autor lo que nos está regalando es una bonita metáfora, ¿no? Acerca de cómo la historia que creemos que es verídica en el fondo no lo es. Es tan solo el registro de una realidad sesgada por quien la escribió y por lo tanto es una historia fragmentada. Es decir, estos libros, a diferencia de los otros libros, los normales, los que tengo aquí atrás, nos invitan a pensar en cosas que habitualmente pues, no pensamos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este otro trabajo de Lisa Terrova que también juega con esta reflexión metafórica. Ella nos invita a pensar acerca de la influencia que el libro tiene en el hombre y en la humanidad. Y para eso utiliza la forma de manzana. Coge libros y los talla en forma de manzana, estableciéndose una analogía muy simple, ¿no? Respecto a la idea de que los libros nos endulzan nuestros pensamientos, los alimentan. Pero ojo, del mismo modo que los pueden endulzar y alimentar, también los pueden podrir. Porque una manzana podrida puede pues, destruir toda nuestra cultura o envenenar nuestra cultura. Son este tipo de juegos, ¿no? Visuales a los que me refiero. Aquí tenemos otro trabajo de Darío Ceruto, donde se inspira con esta idea de que el lenguaje de los ojos, qué dulce diálogo, qué maravilla cascada de ideas, dichas en silencio. ¿Qué es el libro sino unas páginas que permiten un diálogo aparentemente oculto y de manera silenciosa, que solo se puede leer a través de nuestros ojos? En fin, ejemplos hay muchos. Les incluí solamente 2 ejemplos más. Este es un trabajo de una artista de aquí juarense, María de la Luz Sáenz Aguirre, quien
se dedicó a hacer un diario de vida. Ustedes saben que los diarios o la biografía es un género literario en el que normalmente pues, uno explica, expone, describe todas sus experiencias de vida. Entonces, cuando a un artista le piden hacer un diario de vida, fue curioso los resultados que esta artista expuso, ¿no? Eh, y como pueden ver, el libro es un libro en blanco, porque ella, yo la conozco y Luz me explicaba, es un libro en blanco porque yo no sé qué va a pasar de mi vida. Yo lo único que sé de mi vida, de mi biografía, es los lazos que tengo con mi familia. Y por eso, precisamente, ella cogió el cabello de su propio cabello y lo entretejió con el de su hijo, ¿no? Porque era la manera en la que ella podía expresar cómo iba a ser y cómo había sido su vida en relación con su memoria familiar. Y luego, por último, tengo esta obra que es de autoría propia. Como ven, no es un libro convencional para nada. Yo he escrito mis libros sobre estos libros. Pero estos son los libros de los que nosotros hablamos, los libros de artista. Esta es una obra que yo hice ahora en pandemia. Se llama Ausencias porque es expresión de mis sentimientos respecto a las pérdidas que he tenido de familiares y amigos durante esta época de la pandemia. Si ustedes se fijan, es una almohada. Yo recuperé unas almohadas porque, bueno, ya saben las confidencias que uno hace con las almohadas y estas almohadas las empecé a coser. Y el texto se fue convirtiendo en línea y la línea se convirtió en lágrimas. Entonces, este libro es una metáfora visual acerca de los sentimientos que yo tengo respecto a pues, mis seres queridos que nos abandonaron durante pues, eh, dramático periodo de la pandemia, ¿no? En resumen, como reflexión final, yo les invito a que conozcan un poquito más acerca de este género del libro de artista que se centra precisamente en los libros. Estos espacios en los que podemos hablar de nuestras producciones son muy interesantes, pero también hay que abrirse un poco a esta experiencia de pensar que el libro no solo es un espacio de comunicación y legitimación del conocimiento tal y como la conocemos, porque también es un medio que nos permite reconocer cuáles son nuestros hábitos de lectura, hábitos que nosotros mismos diseñamos y nos autoimponemos, ¿no? Y también pensar que a manos del arte estos hábitos pueden ser reinventados, en armonía con unas nuevas formas de comprender el mundo y de vivirlo y al fin y al cabo de leerlo. Bueno, esto sería todo de mi parte. Mis compañeras les van a hablar más acerca de la relación esta híbrida entre el arte y el diseño, en el caso de la doctora Sandra, y en el caso de la doctora Verónica les va a explicar, por supuesto, cuáles son las producciones específicas que se trabajan en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez respecto a estos temas y otros temas. Bueno, por mi parte, sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, Orte. Entonces voy a comenzar a compartir la pantalla, me parece. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación del libro. Es pues un evento importante para todos, ¿no? Todas las personas que somos parte de una editorial, en este caso, pues una editorial académica más que todo. Sin embargo, que tiene pues interés de trabajar con muchos más autores, ¿verdad? Que no son obviamente los de su propia casa. Y pues agradecer a El Libro por esta invitación que nos hacen tanto a las doctoras Sandra Orte como a una servidora. Y pues agradezco mucho a las personas que están presentes. Me parece que hay mucha gente de Colombia. Igual les mandamos un saludo a todos. Nos solidarizamos en este momento que están viviendo momentos difíciles en el país. Y bueno, sin más, voy a tratar de compartir la pantalla. Por favor, me indican si se ve. Estoy pendiente, Verónica, aún no la vemos. Ya. ¿Listo? ¿No hay nada que estorbe? Bueno, pues como ya compartí ahorita la doctora Orte, pues vamos a hablar un poquito, ¿no? Me regreso un poquito
a las intersecciones que pueden haber entre arte y diseño, porque pues prácticamente esta mesa es de lo que trata, ¿no? Nosotros queríamos hablarles a todos ustedes sobre cómo nos hemos inmiscuido como investigadoras, como autoras, pero también como universidad, sobre todo a través de los posgrados, en este ejercicio de trabajar una visión más global del arte y el diseño. Y para eso pues me permito hacer una introducción pues lo más rápido que pueda, ¿no? Para poder introducir, ¿no? De qué fundamentos comunes estamos hablando cuando hablamos de arte y diseño, y pues empiezo desde el origen mismo, ¿no? Las palabras de origen, tanto del diseño como del arte, nos llevan a encontrar, pues, cosas que intersectan, ¿no? Entre ellas. Entonces, bueno, etimológicamente, como muchos de ustedes saben, pues la palabra arte procede del latín ars y artis, y pues también del griego tecné, ¿no? Que significa directamente lo que hemos entendido casi siempre como técnica, ¿no? Pero por su parte, la palabra diseño, pues tiene otro tipo de orígenes, ¿no? De hecho, el mismo concepto de diseño, pues en algún momento se ha entendido más como la palabra italiana dibujo, ¿no? Y que de alguna forma, pues también nos lleva a pensar, pues en la creación. Por eso precisamente esta parte de la construcción, la parte técnica, del dominio de reglas, de un conocimiento, ¿no? De un saber, ¿no? Tener el tecneo o tener un dominio artístico significa tener un saber determinado para una construcción. Entonces, hablando ya de la construcción y hablando de los orígenes tanto etimológicos del arte como del diseño, nos vamos directamente al concepto de poiesis, ¿no? Poiesis es el origen de todas las producciones. Entonces, encontramos ahí también otro fundamento común, ¿no? Que ha guiado siempre esos caminos que intersectan arte con diseño, sin dejar de lado también la importancia del dibujo, ¿no? El dibujo como el lenguaje, que siempre ha hecho muy delgadas, especialmente en el siglo XX, las fronteras entre una prefiguración artística y una de diseño, ¿no? Entonces, una de las cosas que me parece más importante rescatar, pues es la parte de la vocación del arte y el diseño. No dejan por nada, ¿verdad? Por más que haya cambiado el arte, por más que el arte contemporáneo sea diferente, las categorías estéticas, ¿verdad? Y en el diseño, la función estética, que no es una función anexa al diseño, sino que es totalmente parte de la función simbólica, de la función indicativa de un producto, es lo que permite encontrar una vocación común, ¿no? Una vocación común en este lenguaje, en la sensibilidad, en cómo se dan al mundo, ¿no? Y que tiene que ver con muchas más cosas que hacemos en el arte y el diseño, ¿no? Como la misma imaginación, la creatividad y pues el oficio mismo. El hecho de entender, ¿no? Que el diseño por mucho tiempo, a principios del siglo XX sobre todo, fue Verónica, Verónica, ¿sí? hola, ¿Sí? Verónica, seguimos viendo la portada de tu presentación, o sea, no está corriendo. Si quieres de pronto ampliarla para que la veamos en pantalla completa. Está ampliada. Está ampliada, qué pena. ¿Me dicen si ahora? No, aún no, la seguimos viendo con las diapositivas al lado derecho. Por lo menos ya pasó. O sea, ya no estamos viendo únicamente la portada, sino estás en la Mira, entonces, diapositiva 3. quizá que sea, ver, mira, precisamente por eso apagué la cámara para que no tuviera tanto peso, pero me parece que yo creo que es una cuestión del tiempo, ¿no? ¿Les parece? ¿Ahora mismo le ven con las diapositivas al lado izquierdo? Sí, pero bueno, por lo menos no estamos viendo únicamente la portada. Si continúas Bien, ya bueno, con si la les parece, presentación, si no les pasando las molesta diapositivas. mucho, sí, podemos seguir viéndola así, Ok. ¿les parece? Sí. Solamente si me dicen, por favor, si sigue sin pasar la diapositiva, ¿sí? Bien, bueno, les hablaba de esto, ¿no? De la vocación. Y les comentaba un poquito también que a pesar de que sabemos que son discursos diferentes, ¿no? Y que de alguna manera, pues de alguna forma se está generando pues este vínculo, ¿no? En la creación de uno con el otro. Una disculpa. Les comentaba, perdí un poco el hilo, discúlpenme.
en el siglo XX, ¿no? Como el diseño fue considerado como el hermanito del arte, ¿no? Algo, pero precisamente esta parte del discurso diferente sobre las funciones últimas del arte y el diseño es lo que permitió separar pues el diseño, ¿no? Catalogado siempre como una última de las manifestaciones de las artes aplicadas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por ser objetos de uso, de producción múltiple, del arte. Entonces, finalmente, a lo que iba, ¿no? Es que lo que yo quisiera compartirles es cómo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en particular en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que a pesar de que el arte, pues es pues, una consecuencia, ¿no? De la capacidad de expresión, de percepción, de interpretación, de emoción que tenemos como seres humanos, pues de alguna forma tiene relación importante, ¿verdad? En el momento de la creación de las ideas, de esta reflexión sobre los problemas humanos, con el diseño, a pesar de que el diseño trata más, ¿no? Sobre la concepción y la ejecución de los objetos, ¿no? De los mensajes, de los espacios, donde tanto lo funcional, ¿no? Como lo productivo, pues son fundamentales, ¿no? Y qué otra cosa, pues la metodología, ¿no? Entonces, a pesar de ello, se comparten muchas cosas que tienen que ver con los orígenes, con los medios, con las búsquedas, ¿no? Con las técnicas, las funciones estéticas, ¿verdad? Quizá, como comentaba ahorita, lo más diferente entre toda una área de conocimiento y la otra sean precisamente los discursos, ¿no? Pero hay partes fundamentales donde el arte pues tiene un peso pues histórico mucho más amplio, mucho más reconocido, ¿no? Que el diseño. El diseño apenas el siglo pasado fue reconocido como disciplina, ¿no? Entonces, sin embargo, ha avanzado tan rápido que de alguna forma pues esta visión idealista que se ha tenido como un mecanismo para hacer un mundo más accesible y fácil de vivir, pues ha contrastado también, ¿no? Con los grandes problemas de la humanidad, digamos, la contaminación, la acumulación de capitales, etcétera. En fin, pero bueno, ¿a qué quiero llegar, no? A lo que quiero llegar es a introducir cómo se materializa el conocimiento en el arte y el diseño, ¿verdad? Obviamente entendemos que se materializan los productos de arte y diseño, pero también cómo se explica, ¿verdad? Aquí se expone, cómo se analiza, cómo se critica, y en una serie de diferentes medios, ¿verdad? De los cuales en este foro precisamente nos interesa la producción editorial, ¿no? Especialmente los libros. Por eso creo que es importante entender, ¿no? Que hay diferentes tipos de conocimiento, como el arte y el diseño, ¿verdad? Que no son explicables únicamente por sus pretensiones de saberes verdaderos, como explica Luz del Carmen Vilchi, sino por la vía de adquisición, el grado de orden que establecen en el mundo, la orientación que proporcionan a la vida de los seres humanos y especialmente, y si hablamos de, pues sí, quizá de una visión muy idealista, también desde el diseño, los progresos que se propician en la humanidad, también desde el arte, ¿por qué no? Bien, en este sentido, por último, antes de presentarles ya la producción directamente, pues, bueno, ejemplos de esta producción, es para mí importante hablar de esta relación, ¿no? De la relación teoría y práctica, porque es el eje fundamental de la construcción y la aplicación del conocimiento en cualquier disciplina. Entonces, nuestros libros sean de teoría del arte o teoría del diseño, metodología crítica, sociología, psicología del arte y del diseño, fundamentalmente siempre estarán hablando de la práctica. Si no pueden alejarse, esa es su naturaleza. Arte y diseño comparten eso también. Entonces, en los libros precisamente nos han servido como estos espacios para poder explicar cómo la teoría alimenta el pensamiento creativo, ¿no? Cómo el análisis lógico, la recopilación de la información, la formulación de los problemas, etcétera, etcétera, nos permiten la comunicación de lo creado. Y en ese sentido, la divulgación del conocimiento del arte y el diseño, pues es fundamental, ¿no? A través de los libros. Por eso, bueno, sin más, quisiera comentarles, pues que hay más de 1000 títulos en el catálogo histórico del repositorio de nuestra universidad. Bueno, el repositorio digital de nuestra universidad es más nuevo, tiene menos años, ¿no? Por tanto, esta evolución de la que hablaba también la doctora Orte, ¿no? Del libro y las tecnologías y lo digital nos ha llevado también a entender que los libros
en el arte y el diseño, pues son fundamentales de compartir también por estos medios. Entonces también la universidad ha generado este repositorio que es abierto, como ya lo compartían nuestras compañeras del primer foro de divulgación, es abierto a los usuarios del libro, ¿verdad? Y tiene lo que pudiera parecerles a ustedes poco, ¿verdad? Comparado con editoriales de las que también están participando en este foro, pero que si tomamos en cuenta la evolución que ha tenido nuestro trabajo en los últimos 10 años, van a entender por qué 72 libros impresos y 54 electrónicos no son poquito. Y aquí es entonces donde quisiera yo invitarlos, ¿no?, a conocer los primeros libros del grupo de trabajo de la doctora Orte, al que también ahora también pertenece la doctora Sandra, y que ha tenido mucho trabajo interdisciplinario, precisamente donde una servidora también he sido invitada a esos trabajos. Entonces, estos textos son muy interesantes, ¿no?, porque nos ubican en este contexto de la frontera, nos ubican en ese diálogo con los otros a nivel nacional, pero también a nivel internacional, precisamente por esas redes que se han generado, ¿no?, trabajando con otros que tienen unas perspectivas similares sobre los libros de arte y de diseño. Entonces, realmente lo que les muestro aquí son apenas pues unos ejemplos, ¿no?, que tengo a la mano. Hago un paréntesis, he estado enferma y no puedo salir de la casa, entonces les comento que ha sido lo que tengo a la mano, a pesar de que sabemos que los medios digitales nos ayudan un montón, ¿no? Pero bueno, estos pocos ejemplos me sirven para poderles explicar cómo nosotros discutimos sobre cómo se ha construido esta forma particular de mostrar el conocimiento, ¿no? Ya les explicaba que nosotras como creadoras, como productoras, como investigadores, hemos sabido aprovechar muy bien estos brincos, ¿no? Orte tiene, pues no sé, una formación en Bellas Artes, pero pertenece al departamento de diseño, trabaja con todos nosotros que somos diseñadores. Algunos hemos estudiado diseño, como Sandra y yo, pero finalmente también nos hemos introducido a través de nuestras maestrías, doctorados y nuestra propia producción en el arte. Y eso es una cosa muy enriquecedora, ¿no? Hemos podido ser partícipes, sobre todo, pues el trabajo de Orte ha sido fenomenal en este sentido, ¿verdad? De Orte y también de su compañero Carles Méndez, que han trabajado en conjunto para hacer una producción muy grande, no solo sobre los libros de artistas, sino sobre todo el trabajo que se hace en las maestrías. Entonces, quiero platicarles brevemente que tenemos una maestría en estudios y procesos creativos en arte y diseño, y ahora tenemos también un doctorado en diseño, al cual invitamos a todos también los estudiantes que puedan estarnos viendo. Pertenecemos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por tanto ofrecemos becas para estudiar con nosotros en Ciudad Juárez. Termino el comercial y bueno, a partir de estos posgrados también hemos tenido contacto muy importante con nuestros propios alumnos, ¿no?, que nos ha permitido generar una serie de productos que son muy característicos. La mayoría de los libros que maneja el cuerpo académico de gráfica contemporánea tienen esta doble propuesta, ¿no?, una propuesta teórica, donde se vacía todo el conocimiento y la discusión sobre el tema del libro, pero también tiene pues su contraparte de investigación basada en la práctica, donde también se muestran, donde la parte visual es fundamental para poder explicar esos procesos, ¿no? Entonces, tenemos libros muy, muy buenos. Ahorita les mostraba por ejemplo, de Lazos Verdes, que ya no es de los más nuevos, ahorita podría hablarnos de muchos más, ¿no? Pero que tiene incluso, pues, toda la parte digital, ¿no?, de una serie de exposiciones que se dieron a partir de esta discusión, ¿no?, sobre la posibilidad del arte y el diseño como un mecanismo para hablar de la ecología. Muchas personas han sido invitadas, es un trabajo realmente interdisciplinario y siempre es muy, muy agradable ver estos textos, ¿no?, que conforman esta parte visual, ¿no?, porque así son los libros de arte y diseño generalmente. No podemos hablar de su propia materialización si no hablamos desde esos objetos. Entonces, en lo particular, y ya casi para terminar, pues les muestro algunos de los trabajos que también tengo como autora, que prácticamente pues mi línea de investigación es más hacia la enseñanza, la teoría de la investigación del arte y el diseño, y por tanto pues mis intereses, a pesar de que siempre ha sido muy reconfortante, ¿no?, ser invitada a estos trabajos desde el arte,
porque pues te permiten seguir explotando esa chispa de creatividad, ¿no? De interés sobre el diálogo con el otro, sobre el arte, desde el arte. Pues a pesar de ello, precisamente mi producción es siempre mucho más teórica, ¿no? Entonces aquí les comento, no les voy a comentar de los libros, realmente les voy a comentar que sí son los primeros 2 compilaciones de trabajo con gente a nivel nacional. En México espero poder pronto trabajar con más personas de otros países y también pues un texto que hice con 2 compañeros sobre la discusión de todas las disciplinas que aportan también al diseño. Bueno, finalmente, miren, yo quería mostrarles el repositorio, pero ya mis compañeras del foro me parece que hicieron el favor de compartirles la liga. Quería mostrarles más libros, pero como siempre hablo, como decimos aquí en México, como taravilla, me parece que ya llevo demasiado tiempo, así que me paso a la consideración final, ¿no? Que es invitarlos a entrar al repositorio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde tenemos estos 120 y tantos libros de arte, arquitectura y diseño. Están libres para ustedes, los pueden bajar, los pueden compartir, siempre agradeciendo que los compartan en su integridad, ¿no? Para que puedan ser citados adecuadamente y pues cerrar con esto, ¿no? Quizá los diseñadores, y yo realmente sumo también aquí a los artistas, no hemos sido considerados en la historia del mundo como esos profesionistas, ¿no? Que transforman el desarrollo de las personas, pero ojo ahí, sí podemos siempre ser ese índice, ¿no? Esa lupa, esos anteojos, esa regla que ayude a entender desde una conciencia crítica los secretos de lo que sucede en el mundo, ¿no? Precisamente los fenómenos sociales que nosotros conocemos porque los observamos, los representamos, los atendemos, ¿no? Y es legítimo de alguna forma, ¿verdad? Que nosotros podamos procesarlos, analizarlos y transferirlos en forma de libros, ¿verdad? En forma de educación también hacia la sociedad. Y bueno, eso sería todo. Aquí tienen mi correo si quisieran compartir alguna cuestión o tener alguna pregunta en particular. Les agradezco mucho y disculpen no haber podido compartir de forma correcta la presentación. Adelante, Sandra. ¿Se ve la pantalla ya? ¿La estamos viendo? Ahí ya aparece completa. ¿Sí? Bueno. Sí, Sandra, parece completa. Gracias. Continuando con la temática, pero antes que nada quiero agradecer la invitación y sobre todo el gusto que me da participar en un foro colombiano. Es gente muy cálida y siempre ha sido muy significativo para mí ese país, entonces ahora lo hago con mucho gusto. Lo que yo voy a compartir un poco con ustedes se conjunta claramente, como lo habíamos definido anteriormente, con lo que expuso la doctora Orte y en su momento también la doctora Verónica. Yo les voy a hablar de la tipografía y sus posibilidades creativas en el libro Arte Contemporáneo. Como pudimos ver previamente, bueno, pues el libro arte es un género del arte que nos ofrece de una manera muy cálida y muy enriquecedora una diversidad de posibilidades en cuanto a sus formatos y a las maneras de expresarnos mediante estos ejemplares o este tipo de objetos. Entonces, si nos adentramos nosotros al mundo del libroarte tipográfico, bueno, pues hay que tener en cuenta que es básicamente un terreno en el que nos permite una rica experimentación y esta acción de experimentar es la que va generando tanto en los creativos como en los diseñadores, ahorita que se ha hecho mucho énfasis
que hemos trabajado en conjunto, tanto artistas como diseñadores gráficos, bueno, ayuda a que estas dos áreas se conjunten y se puedan generar nuevas formas de proyección que ofrecen una diversidad de temáticas significativas. Sin embargo, las temáticas, bueno, varían en el sustento teórico que tienen o simbólico o este sustento, la narrativa que en sí mismo poseen, ¿sí? La diversidad de formatos, como comentábamos, el acordeón, el formato códice, conservando el libro tradicional al que nosotros estamos acostumbrados y al que conocemos perfectamente y tenemos una manera de leerlo, de abordarlo y adentrarnos en él, bueno, pues con una dinámica en la cual funciona a través de nuestra propia ejecución y nuestro propio tránsito dentro de este ejemplar a través de una lectura. Sin embargo, en el libro arte tipográfico, bueno, pues la lectura en muchos de los casos es visual, pero también te permite una interacción con los elementos que contienen este libro, en la que podemos nosotros jugar con ellos, que podemos experimentar, explorar dentro de la propia obra. Incluso ofrecen tanto así formas, colores, pero también incluso aromas se pueden ver representadas. En el caso de la tipografía hay que considerarla, como dice aquí, ¿sí? El libroarte tipográfico es imperativo pensar en ellos de manera integral, lo que nos lleva a concebirlos como una obra que reúne un conjunto de elementos que poseen una carga representativa, simbólica o abstracta, según sea el caso. Esos elementos que contiene la obra también se ven implícitos en los recursos compositivos con la cual se conforma. Estos recursos, si consideramos que el libroarte tipográfico en su mayoría o en algunas ocasiones en su totalidad se conforma de letras comunes y corrientes, de letras del alfabeto que utilizamos comúnmente, ahí implícito en esas mismas estructuras van inmersas diversas temáticas. Entonces, todo conlleva a la intención que el autor tiene o quiere proyectar con su obra y la selección o la disposición de los recursos tipográficos. Hay que especificar aquí que los recursos tipográficos realmente se usan básicamente por su forma estructural, por la forma que tienen, no de manera textual. Entonces, esta composición permite que las letras las podamos utilizar como el personaje principal de nuestra composición de libro arte, ¿sí? Y este tipo de mensajes, bueno, historias, sucesos, están determinados por el espacio-tiempo que el mismo autor establece en esa lectura de los elementos. Entonces, ¿qué queremos proyectar con el uso del espacio y qué queremos también hacer notar o especificar con la disposición de las letras en ese soporte, ¿sí? El punto es, bueno, que la manera en la que se basa el autor para producir un libro arte y los elementos narrativos, de acuerdo con Viviana Crespo, considerando que Viviana Crespo es una investigadora contemporánea, que también ella ha establecido el término de una manera como más concreta, que a través de un estudio en el que abarca la diversidad de posibilidades creativas que tiene, pero establece más actualizadamente o más contemporáneo el término de libroarte, a diferencia del primero, que es libro de artista. En este caso, bueno, pues Crespo nos dice, la primera clasificación genérica de estas características viene dada por la relación que el libroarte mantiene con la secuencia, el texto y la forma. A la vez, cada uno de estos conceptos puede ser abordado de múltiples y diferentes maneras. El tratamiento de estos tres elementos, gracias a la riqueza y maleabilidad que ofrecen, es lo que dota de individualidad y singularidad a los libros arte de cada artista. La secuencia, el texto, la forma, las imágenes, la fotografía,
la página, el todo. Este razonamiento, por una parte, desde el punto de vista artístico, y por la parte del diseño tipográfico específicamente, David Kimura, un diseñador gráfico especializado en diseño editorial, y que él está inmerso en la funcionalidad de la letra de manera textual, ¿sí? O sea, él se ha especializado en esta parte, a diferencia del uso que nosotros dentro del libro arte le damos a la tipografía. Claro que también la tipografía se puede utilizar, o es un recurso que se utiliza textualmente, como en la poesía visual dentro del libro arte. Pero esa tipografía tiene ya características específicas que van a fortalecer un significado. Entonces, él nos dice, en las necesidades expresivas podemos incluir la comunicación del espíritu del contenido, desde términos relativamente subjetivos como amabilidad, seriedad, elegancia, hasta conexiones históricas, geográficas, de estilo o incluso de género. El secreto consiste en jerarquizar las necesidades a cubrir con base en el concepto rector. Entonces, de igual manera como la conceptualización se lleva a cabo a través de la composición del libro, por medio del arte, en el diseño también la composición de las estructuras tipográficas poseen un tratamiento conceptual para poder proyectar temáticas con esta diversidad que podemos ver aquí expresada por Kimura. Entonces, esa parte que el libro arte tipográfico, que esta categoría del libro arte tipográfico, del libro arte, nos permite, considero que desde el punto de vista de la academia, porque estamos participando aquí también como editorial universitaria, desde el punto de vista de la academia, nos permite hacer crecer a nuestros estudiantes a la hora de trabajar y de ir construyendo nuevas formas de expresión, tanto artísticas como funcionales, si estamos hablando del diseño gráfico. Y a partir de estas dos concepciones voy a mostrar algunos de los ejemplos para ver las posibilidades que la tipografía tiene dentro del libro. Por ejemplo, aquí es un proyecto colectivo. Cada una de las páginas de este libro se hizo con una composición diferente por cada uno de los participantes. Fue un proyecto colectivo de la Universidad Politécnica de Valencia. Y aquí vemos la tipografía como plasmada como poesía visual. Sin embargo, la disposición de la forma de la letra, del tamaño, de la dirección que tiene, visualmente nos hace sentir la dirección y como el son que lleva el discurso o el mensaje que está emitiendo esa voz, ¿sí? Nosotros podemos ahí visualizar un mensaje hablado a través de la letra. El formato del libro, en este caso, es un formato códice, un libro tradicional, por así lo podemos ver tal cual, libro tradicional como los que usamos comúnmente, pero en cada una de sus páginas conlleva una experiencia distinta para poder nosotros abordarlo y apreciar el mensaje que está implícito y hacer esa conexión con el autor para poder nosotros discernir la intención que él tiene. Esta es otra obra de una artista barcelonesa, Francesca Posa, en la cual ella, a través del grabado, genera este libro completo, que en conjunto es un libro que tiene un formato, a la hora de abrirse página por página, podríamos decir que es un libro códice en conjunto, pero también tiene una correlación con el formato de acordeón. Y el recurso que utilizó únicamente de manera visual o más significativa es el alfabeto con una familia de estilo romano, la cual plasmó en cada una de las páginas la letra con grabado, pero sin tinta, simplemente era
la marca sobre el papel y el corte para enfatizar la forma de la letra. Cada una de estas páginas ofrece un poema o una frase que inicia con cada una de las letras del alfabeto. El libro se pensó en un libro así completo, en conjunto con todo el alfabeto, pero también ella vendía cada una de las páginas por separado. Entonces, ese libro se podía consumir tanto individual como conjuntamente todo el alfabeto. Y a la hora de cerrarlo, bueno, pues era un libro en un tamaño funcional y adecuado para el uso y manejo del mismo, ¿sí? Aquí vemos otro tratamiento que se le da a la letra en el libro. Y esta es un libro de un tamaño más considerable, mayor a una doble carta, o 17 por 22 pulgadas, 11 por 17 pulgadas, perdón. Pero aquí cada una de las páginas, el libro se trata de una oda a la tipografía. Entonces se recurre mucho a los tipos de madera, y estas composiciones son hechas en serigrafía utilizando diferentes papeles, diferentes tintas y diferentes acabados. Cada una de las páginas también conforma una estructura distinta, y podemos ver que no existe una retícula, no existe un orden de lectura, existen figuras, existe empalme. También a la hora de verlo de cerca, los acabados te generan diferentes texturas o diferentes impresiones. Entonces, la tipografía se usa como recurso de expresión, pero también es un recurso que dentro del libro arte se ha valorado mucho, y se han hecho este tipo de obras en las que es el personaje principal, y hacen este reconocimiento, ¿sí? Aquí vemos otro tipo de libro. Esta autora francesa, Marion Bataille, genera libros que están dirigidos a tanto un público infantil como un público adulto. Es ABC 3D, es un libro en tercera dimensión, realizado bajo la técnica del pop-up, en el cual cada una de las letras del alfabeto posee sí un formato o una estructura de palo seco, pero una disposición de la ingeniería que lleva a la construcción de cada una de las letras dentro de esta página, para que se desplieguen a la hora de abrir cada una de las páginas, y en algunos casos una letra complemente la otra, como en el caso de la I y la J. Tú tienes la I inicialmente, abres más la página del libro, y esa I se convierte en J. En el caso, por ejemplo, de la O y la P, vemos ahí que es una sola página, deslizas o empalmas la otra página en un papel translúcido y formamos la Q y la R. Otros tienen formato de acordeón, otros tienen algunos discos como en la R, discos giratorios, y es la interacción que genera este tipo de obras. Más allá de que sea algo informativo, por así decirlo, es algo lúdico que te emociona, que te genera unas sensaciones y emociones importantes, a pesar de la edad de cada uno de los usuarios o el lector que tenga. Y ya para finalizar, por ejemplo, vemos también una composición de un libro realizado desde el punto de vista del diseño gráfico, un libro que podemos utilizarlo como un libro de consulta. Es un libro tipográfico, ¿sí? Typopap se llama, y es de Mónica Rudix, una estudiante húngara. Ella lo realizó como un proyecto de maestría, en la cual todo el contenido habla de la anatomía de la letra, de la historia, de las partes, y gracias a este recurso de ingeniería del papel puede enfatizar algunas partes del contenido de cada uno de los capítulos que conforman el libro. Aquí vemos también cómo
las diferentes M's, cómo se van desplegando, hay una armonía de color. Aquí sí vemos en este libro, por ejemplo, el diseño editorial que es evidente, ¿no? Que tenemos una página de libro común y corriente, pero trasladado a estas otras posibilidades que por lo regular esta mecánica de la ingeniería, bueno, la ingeniería del papel la vemos más en cuentos infantiles, en este tipo de libros donde es un cuento breve, son animales que abren sus alas, pueden abrir el pico, en el caso de las aves, pero no es muy común verlo en libros con un contenido formal y un libro el cual te brinda información para una formación universitaria. Entonces, aquí les presenté una variedad importante en cuanto a formatos y posibilidades creativas del libro arte tipográfico. Y para finalizar, bueno, pues yo los invitaría a que experimentaran, primero a que se adentraran un poco más al libro arte, a lo que es este mundo, todas las posibilidades que tiene, y seguramente van a encontrar una vertiente que sea de su interés, de gusto personal, a lo mejor algo que les hace una remembranza de su infancia, hay tantas cosas, tantas temáticas que podemos nosotros valorar de una manera muy cálida, y desde el punto de vista profesional también es un recurso muy significativo para la expresión plástica. Muchas gracias, y ya retomo lo que decía Milena. Mi doctorado fue en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, son las siglas a las que se refería en la presentación de mi currículum. Ok, muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, Sandra. Bueno, estaban algunas personas en el chat de YouTube pidiéndonos que mostráramos algunos libros del trabajo que se viene realizando en la editorial. Entonces, les doy paso, Sandra y Hortensia, para que nos enseñen algunos. Perdón, Hortensia y Verónica, que se salió. Bueno, Hortensia, te doy paso. Adelante. Claro, muchísimas gracias, Milena. Mira, aquí, pues así rápido a la mano. Lo que puedo mostrarles, esta es una colección de libros que trabajamos en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que tiene que ver precisamente con este género artístico del libro arte. Entonces, como ven, este es un trabajo que coordinó la doctora Cadena, Sandra Cadena, y una servidora. Son libros que básicamente se dedican a estudiar pues los discursos inmanentes a este género artístico del que les estábamos hablando, y también estos espacios híbridos entre el diseño y el arte. Y así a la mano también tengo de autoría propia, que bueno, es un libro que básicamente nos habla del área del grabado, los sistemas de reproducción y de todo lo que es un contexto internacional acerca de los artistas que están trabajando pues este arte, ¿no? Y no sé si mi compañera Verónica tenga en la mano algunos ejemplares. Sí, aquí los tengo, pero no sé si ven mi cámara. Es que yo ahorita que estabas hablando, Orte, no veía la mía. La estamos viendo, Verónica. Perfecto, es que hoy no es mi día con la cámara, ¿eh? Disculpen esto. Bueno, yo quería mostrarles, no sé si Orte lo que mostró fue sus libros de artista. Este es un libro de artista que hice precisamente para un trabajo que se publicó en el grupo de investigación de gráfica contemporánea que dirige Orte, donde está también Sandra, y es un libro de artista autobiográfico que tiene una serie de rollos. Disculpen aquí la situación, donde se va mostrando algunas fotografías. Entonces es un libro inacabado, ¿no? Tiene una serie de información documental, ¿no? Sobre mi vida, y que de alguna manera pues habla de quién soy, ¿no? De quién he sido y de cómo pues entiendo esto como un proceso todavía, afortunadamente, a pesar de las enfermedades sin fin, ¿no? Bueno, tiene muchas informaciones, cosas que guardé desde que yo era pequeña, y tiene una serie de escritos también. Disculpen que no lo pueda yo mostrar aquí
perfectamente una serie de registros, ¿no? Que se van poniendo desde cartas, etcétera. Y bueno, también tengo un libro, a mí me gustan mucho las cajas y me gusta el dibujo, donde a través de una serie de cuentos, también me gusta escribir, pues he hecho este trabajo de ir contando, ¿no? De alguna manera, me parece que esto no es lo mío. De alguna manera he ido conformando estos ejercicios de combinación de trabajo interdisciplinario. Y Orte, ¿mostraste un trabajo de Sandra para ya poder finalizar? ¿Sí? No Okay. sé, Orte, ¿escuchas? Ah, bien, sí, ya lo había mostrado, si ya habías mostrado un trabajo de Sandra, bueno, la última invitación que yo quería hacerles es que precisamente a través del repositorio o nuestros mismos correos podemos hacerles llegar toda esta producción. Mucha de ella ya la tenemos libre en ResearchGate porque somos investigadoras, porque también en el mundo académico tenemos que ir acomodándonos a esto, ¿no? Pero el repositorio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el comité editorial del que somos parte, Orte y una servidora, y del consejo editorial de la UACJ tienen un proceso de trabajo editorial muy estricto. Los invitamos a conocerlo. Hay convocatorias abiertas. Ustedes podrían publicar con nosotros. En agosto sale la convocatoria abierta. Está abierta a todas las personas a nivel nacional e internacional. Y tenemos pues todas las áreas del conocimiento, prácticamente ingeniería, tecnología, ciencias sociales, humanidades, ciencias biológicas, ciencias biomédicas, ingeniería ambiental, en fin, un montón de áreas donde ustedes podrían publicar. Y pues con eso cierro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Sandra, Verónica, Hortensia, a todas las personas que se conectaron con nosotros a esta hora. Los invitamos a seguir conectados con este primer Foro Internacional de Divulgación Académica. En breve viene una mesa titulada Proyecciones y Desafíos de la Enseñanza Proyectual. Los invitamos a sentarse y disfrutar de las mesas temáticas que les trae el primer Foro Internacional de Divulgación Académica, donde el conocimiento hace parte del plato fuerte. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.